Soy el pastor de Melaque, de Casa de Oración Melaque. Su pastor Toño anda de viaje misionero. Así que si no le gusta la predicación de hoy, por favor vuelva, porque yo no soy el pastor de esta iglesia. Entonces voy a orar y comenzamos. Acompáñame orando, por favor. Señor, gracias en estos momentos. Señor, nos encomendamos a tu gracia, a tu poder, tu misericordia, Señor, que está sobre nosotros, Señor. Padre, confiamos en el poder de tu palabra, que transforma las vidas, los corazones, que nos da aliento. Por tu palabra hiciste todas las cosas, Señor, y por tu palabra nos sigues sosteniendo hasta el día de hoy, Señor. Y en esta noche te pedimos que con tu palabra nos sigas edificando, transformando, santificando, Señor, y que provoques en nosotros ese fruto y ese crecimiento que tú esperas. En nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, les voy a hablar sobre lo que es tener a Cristo. Es un tema que a lo mejor usted dice que es algo sencillo, a usted piense que es algo fácil, algo del ABC del cristianismo. Sin embargo, implica una profundidad muy importante y que vamos a tratar el día de hoy. Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ese misterio oculto, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Los santos son, según la Biblia, los santos son aquellos que pertenecen a Dios, que se han entregado a Dios y Dios los ha recibido como hijos, son sus santos. Uno piensa en santos a lo mejor en las imágenes o cosas así tradicionalmente. Sin embargo, la perspectiva de la Biblia, santo pues es que le perteneces a Dios. ¿Cuánto le pertenecen a Dios? Ese misterio oculto, pero que ahora nos ha sido revelado a nosotros, a los creyentes, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, como nosotros, que no somos judíos. Se nos fue revelada y se nos fue dada a conocer estas riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros. Ese es el misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio que estaba oculto ahora ya ha sido revelado, que Jesucristo está en nosotros los creyentes, que Cristo habita en nosotros, que somos templo de Dios, dice 1 Corintios capítulo 6, y entonces involucra toda una doctrina, toda una enseñanza sobre qué significa entonces que Cristo habite en nosotros. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se acostumbra en ocasiones, si tú vienes de otra iglesia, que te pasan al frente al final del servicio, entonces tú repites lo que dice el pastor, terminas confesando a Cristo y te dicen, ya recibiste a Cristo, ¿no? Sin embargo, queda implícito en el 10:9 de Romanos que no solo es confesar con tu boca, sino creer en tu corazón. Creer en tu corazón. Diga, creer en el corazón. Verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, con el corazón creemos en Él y somos justificados. Las religiones del mundo que no se apoyan en la palabra de Dios plenamente, buscan otorgarle a las personas cierta justificación o cierta justicia, cierto perdón. Es decir, que el mero hecho que estés con ellos o que pertenezcas y practiques
lo de tal o cual religión te ofrece de alguna manera la salvación o la justificación. Sin embargo, vemos que es en Cristo en quien se encuentra esta justificación. Y nosotros al creer en Él se aplica la justicia de Cristo. Cristo lo que hizo fue ponerse en nuestro lugar en la cruz. Él tomó nuestro lugar y toda la gente sabe absolutamente y te dice Cristo murió por nosotros, pero no saben la implicación, no saben la profundidad, que en el trono de Dios, Jesucristo con su muerte está pagando totalmente nuestra deuda de pecado y que delante del trono de Dios las personas somos justificadas. Yo no sé si a ti te pasó, pero llega el momento que los pecados te alcanzan. Tú los vas dejando como si los fueras tirando, como papeles que vas tirando por la calle, pero no te das cuenta que de atrás viene el camión de la basura juntando todos esos papeles que has tirado y al final te los echan encima, toda esa multitud de pecados que has cometido, y un día te agobia el peso de ellos. Los que han sido agobiados por el pecado y por la carga de lo que han hecho en el pasado, si tú no estás en esa situación o estás en esa situación, quiero decirte que Jesucristo es el que vino a hacer esta obra que limpia tu conciencia, tu corazón, tu mente, que te presenta limpio ante Dios para que seamos limpios, santos y sin mancha delante de Él por el sacrificio de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Eso no lo puede causar la religión, solo Cristo, solo la persona de Cristo. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás así de fácil, serás salvo. Así de fácil, pero hay que creerlo en el corazón. Y vemos entonces que recibimos a Cristo, aceptamos a Cristo. Cristo debe ser recibido como el que es. Cualquier persona te puede decir que cree en Jesús, y la gente cree en Jesús en la calle, donde andes, tus familiares, todos creen en Jesús. Sin embargo, Jesucristo hizo una pregunta a sus discípulos después de algún tiempo que anduvo con ellos en Mateo 16:13, y podían decir que creían en Jesús. Sin embargo, Jesús les pregunta, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, es un título de Jesús, el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esta es la pregunta del millón, dijeron por ahí, porque es la pregunta de la salvación. O sea, ¿cómo estás aceptando a Jesús? ¿De qué manera estás aceptando a Jesús? Porque Jesús debe ser recibido como el que es, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, en quien fueron creadas todas las cosas, dice Colosenses 1:16, en el que habita toda la plenitud de la deidad, aquel que es sobre todo nombre, que es Señor de señores. A veces al ver a Cristo humanizado y despojado de su deidad, lo vemos como cosa pequeña, pero Cristo, dice la Biblia, que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, y que es heredero de todas las cosas, es heredero de toda la gloria, honor, reconocimiento, alabanza, según Hebreos 1, capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 5. O sea, Jesucristo debe ser admitido como el que es, el Señor de mi vida, el dueño, mi Salvador, el que resucitó. Y cuando
recogemos la fe que anda regada, la fe en este santito, la fe en el doctor, la fe en mi abuelita que ya se murió y que pienso que intercede por mí. Y recoges toda tu fe y la pones en el Salvador plenamente y confías en Él y le confías tu vida, tus problemas, tu ser, todo tu ser, se lo confías a Él. Entonces estás poniendo una fe salvadora en Cristo. Estás teniendo una fe salvadora, una fe que es capaz de confiar en el Señor como el que es. Por eso Jesús se preocupó. Le interesaba, ustedes, discípulos míos, ¿quién creen que soy yo? Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo significa el Mesías, el Salvador, el que había de venir. Isaías 9 dice que el que había de venir sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Es decir, que el nombre de Cristo, el que había de venir, Cristo, también es Padre, también es Dios. Jesús es Dios junto con el Padre. Es heredero de todas las cosas, es divino, hereda los atributos de Dios. Por eso también recibe la alabanza en Apocalipsis capítulo 5. Recibe la honra, la adoración. Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto, hemos creído en Jesús. Pedro fue el primero en reconocerlo como Mesías, como Salvador. Cuando Jesús es reconocido como un gran líder, como un gran maestro, de nada sirve. Llegó en el capítulo 3 de Juan, llegó uno de los líderes de la religión judía, llamado Nicodemo, y le dice, Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, y si tú nada más lo recibes como maestro, como profeta, y no lo aceptas como el que es, como quien es Dios, también Señor, dueño, amo, entonces no estás confiando plenamente en Jesucristo. Jesucristo no puede ser recibido como un gran maestro. Les voy a decir por qué. Porque sería una contradicción total. Les voy a decir por qué. Al decir Jesús, que es el Hijo de Dios, que es la vida eterna, que es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él, al hacer las declaraciones que están en la palabra de Dios, declaraciones dichas por su propia boca, de Cristo. Y si una persona dice, yo solo le acepto como un gran maestro de moral, ¿cómo un gran maestro de moral va a decir semejantes cosas de que es el Hijo de Dios, la resurrección y la vida, de que es el único camino al Padre? Es decir, si no creen que es el Hijo de Dios, si no creen que es Dios, están automáticamente admitiendo o reconociendo que es un mentiroso. ¿Me explico? Porque como un maestro de moral te va a decir las más grandes mentiras. Nosotros creemos en Jesús como Dios, dueño, amo, Señor, Mesías, Salvador, porque eso dice la palabra de Dios, y Él se ha revelado a nosotros, no solo a través de su palabra, sino porque ahora habita en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces solamente hay dos sopas: o lo aceptas como Dios, dueño, Señor, porque no lo puedes aceptar de otra manera, porque sería el más grande mentiroso por haber declarado lo que declaró. O sea, no puedes en ninguna categoría admitir a Jesús más que como Dios, amo y Señor, porque de otra categoría estás diciendo que es mentiroso.
Así que por eso miles están rechazando a Cristo, porque no lo admiten plenamente. Decir que Jesús está en nuestras vidas, la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, que en Jesús habita la plenitud de la deidad. La plenitud, diga plenitud. ¿Qué te inspira esa palabra? Plenitud. Imagínate esa plenitud habitando en ti. Habitando en ti, en tu ser. ¿Cómo son las vidas de esos que creen en Jesús? En aquellos que mora esa plenitud. La plenitud. Dice la Biblia que somos vasija de barro por nuestra debilidad y humanidad, pero que dentro de nosotros se esconde un grandísimo tesoro, preciosísimo tesoro, la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que no se concibe vidas mediocres, no se concibe, al decir mediocre, hablo de medios del mundo, medios cristianos, medios un pie en el mundo, menos un pie en la iglesia. O sea, se concibe personas en las que habita la plenitud. Cristo es la plenitud. Vidas llenas del Señor, vidas llenas de gozo, de los frutos de que Dios está en él, de paciencia. En Gálatas 5:22 están los frutos de Dios en ti, que son amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que cada uno de esos frutos del Espíritu, ahí los puedes leer en Gálatas 5:22. En el mundo hay una guerra por los ideales, por las religiones, y pudieras ver a lo mejor los bombardeos de una religión a otra, de una filosofía a otra, peleándose por la religión verdadera. Y cada religión puede presumir ser la única para tener la vida eterna. Al hacer eso, al admitir que son la única religión que se van a salvar, están automáticamente negando al único Salvador, porque la Biblia dice en Hechos 4:11 que en ningún otro hay salvación y que no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Hechos 4:11 dice: Jesús es la piedra reprobada, porque la gente se apoya en religiones, filosofías. Entonces, al haber creído en Jesús, estamos diciendo que hemos reconocido la obra de Cristo, su evangelio, su palabra ha llegado a nosotros, su mensaje, y podemos apoyarnos plenamente en Cristo. Casa de Oración, no nos creemos que la única religión que se va a salvar, no. En Casa de Oración creemos que en una relación personal con Cristo, si tú crees de corazón y te arrepientes, Jesús, la persona de Jesús, te concede a ti la salvación, porque Él murió en la cruz por ti, para pagar cada uno de tus delitos. Una vez que eres perdonado, sabemos que vamos a tener errores y faltas. Sin embargo, estamos persistiendo en Cristo, en su palabra, en su camino, y si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Eso está en Primera de Juan, capítulo 1, si usted quiere estudiarlo. Como Él, si nosotros confesamos de corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que mientras se da esa guerra de religiones y filosofías, nosotros debemos de estar confiando plenamente en una relación personal con Cristo, plenamente una relación con Él, un diálogo, una comunicación.
donde tú te alimentas de Cristo, de su palabra, donde estás viviendo la vida de Cristo, donde ves cómo Él se glorifica en tu vida, donde le has confiado tu vida, donde no importa qué situación estés pasando, enfermedad, crisis, problemas familiares, problemas con el esposo, con la esposa, no importa el problemón que tengas encima, tienes a Cristo en tu vida, tienes la plenitud, y eso basta sobre todo. ¿Cuántos dicen amén? Juan 14:6 dice, yo soy, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor, por Él. Solo a través de Cristo tenemos esta salvación, esta redención. No hay religión, no hay filosofía. Cristo nos invita a abandonar todo eso, filosofías del mundo que traemos, pensamientos religiosos, caer a los pies de Cristo y reconocer, tú eres el Señor de mi vida. Reconocerlo para que nuestra vida entonces esté llena de frutos, de la vida de Dios, de la salvación de Dios. Usted va a decir, parece que estoy evangelizando como si nunca hubieran escuchado de Cristo, ¿no? Sin embargo, a lo que quiero llegar viene más adelante, porque es lo que implica tener a Cristo. Vemos cómo Jesús es la piedra reprobada, dice en Hechos 4:11, ¿verdad? O sea, cómo las personas de las religiones, de las filosofías, están desechando la piedra más importante, a Cristo. Están construyendo sus vidas sobre filosofías y religiones, pero desechando la piedra de salvación, la roca de salvación, porque en ningún otro hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Así que esa piedra es la única que puede sostener nuestras vidas, y es Cristo. Es la piedra reprobada. ¿Qué hicieron los judíos, los fariseos? Los líderes de la religión judía menospreciaron a Cristo y lo crucificaron. Después, cuando vieron a Pedro en el templo predicando y que sanó a alguien que no podía caminar, estaba lisiado de nacimiento, y Pedro en el Espíritu lo levantó con el poder de Dios. Toda la gente estaba regocijándose. Llegaron, agarraron a Pedro. ¿En qué nombre haces todo esto? En el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, al que rechazaron. Él es la piedra reprobada, les dice aquí en Hechos 4:11. Ustedes lo han desechado a Cristo. Así que vemos el mundo de engaño que hay en las religiones. La gente poniendo su fe en las religiones, poniendo su esperanza en las religiones. Cristo no es ninguna religión. Estamos predicando la palabra de Cristo. Existe una familia, por eso debemos de congregarnos, porque en la Biblia hay instrucciones donde le da propósito al cuerpo de Cristo. Si tú no tienes deseo de congregarte, ¿serás parte del cuerpo de Cristo? La Biblia habla de su cuerpo en aquellos que creen en Jesús y que le han confiado su vida a Jesús. ¿Cuánto lo han hecho? Amén. Por eso estamos aquí como un cuerpo de Cristo, y en todo el mundo donde se predica la palabra de Dios y donde tienen a Jesús como el Señor, son nuestros hermanos en Cristo, no importando la denominación. Pero sí es definitivamente una catástrofe cuando la persona confía en sus propias obras, en su propia justicia, en su justicia personal, en la justicia de la religión que está llevando, pensando que la religión o que sus propias obras lo van a salvar, cuando Jesucristo es el pago por nuestros pecados, y si no confiamos plenamente en Él, no podremos ser salvos. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Si no confiamos, si no ponemos toda nuestra fe en nuestro Salvador y nos apoyamos plenamente en Jesús, tú eres mi Salvador, y sigues confiando en lo bueno que eres, sigues confiando en ti, en tu propia capacidad,
Sigues confiando en filosofías, en religiones, entonces no podrás ser salvo, porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, sino en el nombre de Jesús. Así que ser cristiano es tener a Cristo morando, y eso hace que resplandezcas, eso hace que tu vida se ilumine, que sea la luz del mundo. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Jesús dijo primero, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y después les dijo a los discípulos que habían creído en Jesús, ustedes son la luz del mundo. Y no, la luz no se puede esconder. La luz va a brillar donde quiera que estés, con los que, así vayas a las tortillas, en la fila de las tortillas, ¿verdad? En vez de estar peleando ahí con el que se metió y ahí en la contienda, en el pleito, ahí tú vas a resplandecer. Ahí va a resplandecer la gloria de Cristo donde quiera que andes. Donde quiera que andes, la gente va a recibir testimonio de que la vida de Cristo está en ti. Primera de Juan 5:11 dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, nos la ha dado, solo que dice, está en su Hijo Jesús. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Podrán ser miembros de cualquier religión, inclusive de casa de oración, pero la vida eterna está en tener a Cristo, no en ser de casa de oración. ¿Me explico? Es tener a Cristo. Ser creyente es mucho más que una denominación, que una religión. Ser creyente es tener a Cristo en ti, en tu corazón, en tu mente, en tus acciones, en tus deseos, en tu estilo de vida. La Biblia no te habla de nombres de denominaciones ni religiones. En la Biblia no está ni siquiera la palabra católico, porque el catolicismo fue fundado por el emperador romano Constantino en el IV siglo. Por eso es católico romana. ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? La historia secular dice y dicta que fue fundada en el IV siglo. Por eso es romana. La vida de Cristo y el Evangelio, ¿dónde surgió? En Jerusalén, en otro continente, en el continente asiático. Y en Europa, en otro continente, ni siquiera en otro país, en otro continente está Roma. Por eso es católico romana, la religión tradicional. Y la Biblia dice en Hechos 11:26, sí dice la Biblia, que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Hechos 11:26 la Biblia sí sustenta el nombre de cristiano. Y usted puede defender con eso la religión cristiana, pero más allá de defender la religión cristiana, vuelvo a repetir, no te hace cristiano venir a una iglesia, te hace cristiano aceptar a Jesús en tu corazón, porque la palabra cristiano no quiere decir una religión. La palabra cristiano quiere decir Cristo en chiquito. O sea, que eres un cristito. Eso significa cristiano. O sea, que estás siguiendo a Cristo. Cuando, por ejemplo, hay un líder, y ese líder, como se llame, aquellos que lo sigan le llaman por el nombre de ese líder, ¿sí o no? Por ejemplo, si los que seguían a Peña, pues le decían peñistas, ¿no? Como quiera que les dijera, ¿no? Las personas que por ejemplo siguen a otro, se les apoda con el título de aquel que siguen. Por eso es que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía,
porque era un título que la gente les dio por burlarse de la gente, de los creyentes, por burlarse de ellos, por burlarse y decirle, mira, ahí va un cristiano, o sea, por hacer referencia a Cristo, a quien seguían. Entonces ellos, al llamárseles cristianos, empezaron a ver que ese título era como, estaba grande el saco para ellos, pero a la vez lo tomaron como un gran honor. O sea, lejos de tomarlo como una burla, como algo despectivo, algo despreciativo, lo tomaron como un gran honor, que les llamaran cristianos, como aquellos que estaban siguiendo a Cristo. Por eso Pablo nos habla que ser cristiano es un estilo de vida. Ser cristiano no es venir y levantar las manitas así. Digo, si lo haces, qué bonito te ves, la verdad. Y es bonito alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ser cristiano no consiste en solo levantar las manos, aplaudir y hacer toda la liturgia que hacemos aquí. O sea, el estilo de vida que tenemos en nuestro hogar, en nuestros trabajos, donde quiera que andemos, en nuestras relaciones personales, en nuestro estilo de vida en general, ahí está Cristo presente, porque Cristo habita en nosotros. Gálatas 2:20, la filosofía de Pablo, bíblica, era que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vean la filosofía. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la fe cristiana. Habla de un estilo de vida, de una forma de vivir, donde Cristo está gobernando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿La amargura, el resentimiento, la venganza, el dolor, el sufrimiento? ¿Eso es lo que gobierna tu vida? ¿La codicia, la avaricia, la lujuria? No. Cristo, si está en ti, Él es el que gobierna tu vida. No debes de permitir que nada más esté gobernando tu vida, ni el temor, ni la seducción. Es un estilo de vida, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Somos tentados, sí, pero no debemos dejarnos gobernar por el pecado, ni que reine el pecado en nosotros, porque Cristo es nuestro Señor. Así que, amados, es un estilo de vida, y eso quería llegar. El ser cristiano significa que tienes una vida nueva, que Él te está otorgando una vida nueva. Así que es lo que vamos a procurar. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, la gente del mundo, la gente no judía, que no seguía los principios bíblicos, andaba obviamente en los desórdenes de la carne, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué caracterizaba a los gentiles? Que estaban ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo dice, esto no puede ser así. En el Señor ya no debemos de andar como esa gente que no tiene la vida de Dios, porque Cristo está en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A eso te llama el Señor, a vida nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, una vida nueva. En 2 de Corintios 5:17, para los que quieren anotarlo, la gente está ajena de la vida de Dios, porque no conoce la vida de Dios. Lo triste es cómo en las congregaciones cristianas
se pueda ver gente ajena de la vida de Dios. Eso es lo triste, que han a lo mejor en las iglesias confesado a Cristo cuando los pasan al frente, pero viven ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cristo nos llama a un nuevo estilo de vida, a un vivir en Cristo. Recibir a Cristo es vida nueva, hermanos. Hoy es muy fácil decir soy cristiano, soy creyente, tengo fe. Te encuentras a la gente, hay gente que tiene fe supuestamente, y nos encontramos con multitudes que presumen ser creyentes, que te mandan WhatsApps, ¿verdad?, con mensajes y un texto. O sea, es algo muy común ahorita. Fíjate que hay una persona que le estuve hablando y me puso muchas trabas, y luego me mandaba WhatsApp de que Dios está en tu corazón y que sabe qué, con sus corazoncitos, y luego al ratito, a los 5 minutos, me mandaba pornografía. ¿Sabes qué? Oye, te pido de favor, que por favor te fijes qué es lo que mandas, porque, oye, ¿cómo profesas una cosa y tienes otra en tu corazón? Y me siguió, y perdón, disculpa, y otra vez me manda mensajitos de Dios, y luego al ratito otra vez, o sea, a los días, vaya, me manda otra vez pornografía. ¿Sabes qué? Mejor lo cancelé. Digo, ¿sabes qué? Mejor borré el contacto ahí para que no me estuvieran llegando las cochinadas esas, ¿no? Así que es muy fácil ahorita que la gente supuestamente es creyente, pero con sus hechos lo niega, dice la Escritura. Así que, hermanos, hoy la gente aparentemente es creyente. Fíjate, había un líder en un pueblo de narcotráfico, ese líder, y me dice la persona que lo conoce, me dice, mira, ya ves que descabechan y matan y hacen tontería y media, ¿no? O sea, carnicería y media, de que matan, descuartizan, y o sea, los líderes del narco, ¿no? Y me dice esta persona, mira, es que fulano de tal, el líder pues del cártel, me manda mensajitos de Dios. Dice, ¿cómo es posible? Mira, bien bonito, dice, mira lo que me manda. Y mensajitos de palabritas y mensajitos hermosos de Dios, ¿no? Pero por otra parte, descabechando gente y toda la cosa, ¿no? Y dices, es inaudito, ¿no? Porque ese es a lo que se refiere Efesios 4:17, ¿no? Cuando dice, ya no anden como la gente del mundo, que anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así que, amados, hoy es muy fácil presumir, voy a casa de oración, tengo fe, soy cristiano, pero en realidad vemos que las vidas de algunos no están siendo gobernadas por Cristo, donde se ve la ausencia de Cristo en esa vida, donde la plenitud de Dios no se alcanza a percibir. Es común ver gentes llenos de religión, pero vacíos de Cristo. Por eso la distinción entre realmente tener a Cristo y lo que significa realmente tener a Cristo. Es muy fácil hacerse de costumbres, de religión, de creencias, pero otra cosa es la presencia de Cristo en la vida del creyente. Así que lo que realmente nos está hablando el Señor es de una vida nueva. El tener a Cristo es vida nueva. Segunda de Corintios 5:17, nuevamente lo vuelvo a leer. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Los hijos de Dios son personas regeneradas, restauradas, que si fueron lo peor no importa porque las cosas viejas pasaron. Que si se dedicaban a algo ilícito o cometieron hechos vergonzosos o fueron de lo peor, eso no importa, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas para gloria de Dios.
Amén. Así que la Biblia no solo habla de cambio de actitudes, habla de un nacer de nuevo. Nueva criatura eres. Lo que señalaba en Juan 3, capítulo 1, cuando llega Nicodemo y que lo admite como maestro a Jesús, le dice: mira, Nicodemo, para acabar pronto, era un líder religioso. Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. De lo que se trata es que nazcas de nuevo. Hay cristianos que vienen a la iglesia, están acostumbrados a los textos, a la alabanza, están acostumbrados a cierta liturgia de la iglesia. Sin embargo, a veces no han nacido de nuevo, no tienen la vida de Dios, porque solamente son personas que tienen una iluminación en la mente. Cuando una persona tiene el conocimiento, solamente tiene una iluminación en la mente. Cuando tiene la vida de Dios, tiene una vida práctica, donde no solo es conocimiento, es un vivir. Ser cristiano es un vivir donde Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Eres una extensión de Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo, eres la luz del mundo. Eres una extensión de Cristo. De manera que cuando andamos, nos desenvolvemos, tratamos, hagamos lo que hagamos, Cristo debe reflejarse en nuestras vidas, en el trato con tu esposa. ¿Cómo está el trato con tu esposa? ¿Y cómo está el trato con tu esposo? Porque hay mujeres que también tratan así horrible a los maridos. Le gritan, lo ofenden, no le tienen respeto a la autoridad, que es la cabeza del hogar. Y son matrimonios destruidos, porque a veces la mujer no les da la honra. Porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que el marido es cabeza de la mujer, y que la mujer esté sujeta a su marido como está sujeta a Cristo. A lo mejor es desviarse un poquito del tema, sin embargo, eso es un reflejo de si está Cristo morando o no. Si permitimos que Cristo empiece a manifestarse en las áreas más sencillas de nuestra vida, como en el hogar, como en el trato a los hijos, como en el trato a los demás. Hay gente que le guarda rencor, hay gente que tú tienes un resentimiento contra alguien. La vida de Cristo te invita a que vayas y perdones y pidas perdón. La vida de Cristo te invita a que no guardes resentimiento, a que no lleves contienda con nadie, a que en tu estilo de vida tú lleves una pureza, una integridad en la que Cristo nos lleva a estar caminando. ¿Cómo estás en tu vida personal, en tus hábitos? En la pornografía, por ejemplo. Es bien común ahorita que de todo, donde quiera hay pornografía, de cualquier cosa, en el celular, de cualquier cosa. ¿Cómo está tu corazón ante esos instintos? Y tantas cosas que en nuestra vida práctica tenemos que permitir que Cristo gobierne, que Cristo gobierne. Permítele gobernar en aquellas áreas que se han salido de control, que se te han salido de las manos. Cristo nos invita a un vivir, a un renacer. Pablo decía: ya no vivo yo, es Cristo en mí. Así que Romanos 6:1, ya para concluir. Leemos este pasaje para concluir de Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
O sea, ya que Cristo nos perdonó por su gracia y Él nos perdona, por eso vamos a perseverar en el pecado, porque Él nos perdona. Pregunta. Pablo pregunta a los romanos en el capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, o sea, sácate eso de la cabeza. Porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en el pecado si hemos muerto al pecado? O sea, precisamente aceptar a Cristo, lo que significa es que si tú aceptas a Cristo, es decir, ya no vivo yo. ¿Se acuerdan que en Gálatas había dicho Pablo que estaba crucificado junto con Cristo? ¿Sí se acuerdan? Ese verso lo estudiamos ya. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que cuando uno reconoce a Cristo, recibir a Cristo, aceptar a Cristo, no solo es decirle palabras bonitas. Aceptar a Cristo es decir, Señor, te traigo mi vida y me subo a la cruz. Me subo a la cruz porque quiero morir a mí para que tú vivas en mí. Morir a mí significa ya no vivo yo, ahora quiero que vivas tú en mí. Si no me creen, vean Colosenses 3:3, como Pablo le dice a los colosenses, porque habéis muerto. ¿Habéis qué? O sea, todo nacido de nuevo en Cristo, primero ha muerto a su vida pasada. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, a medida que tú buscas a Cristo, tu vida real, la que Dios diseñó, está escondida, no se ha manifestado, está escondida en Cristo. Y a medida que caminas con Cristo, que buscas a Cristo, entonces se está manifestando esa vida. Hermano, ¿qué tiempo tenemos? No veo, ¿cómo se llama? Ok. Bien, entonces ya estamos concluyendo. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vea, o sea, ¿cómo debemos de considerarnos muertos al pecado? O sea, recibir a Cristo es venir con esa humildad, con ese reconocimiento del Señor y renunciar a tu vida. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa que vas a morir, no que te vas a poner un crucifijo en el cuello. Toma tu cruz, significa y sígueme, porque Él iba a tomar su cruz y iba a morir Jesús. Nosotros también, al reconocer a Jesús, decimos, ¿sabes qué? Mi vida está llena de mí mismo, está llena de mis filosofías, está llena del mundo, está llena de todo lo que he agarrado, pero ahora renuncio a todo eso y creo plenamente en ti, confío mi vida, me subo a la cruz, renuncio a mi vida pasada, crucifico mi carne, los impulsos, te consideras muerto al pecado. Como seres humanos y la naturaleza caída, siempre la carne siempre va a ceder o va a querer ceder a los impulsos. Vas a sentir que hay impulsos. Cualquier cosa te puede provocar una tentación donde quiera que voltees, donde quiera que andes. Una tentación que se manifiesta a través de impulsos de la carne. De repente tú estás muy tranquilo y ves pasar una Hammer del año con un cuate que hasta va sacado así el codo y te quedas viendo y dices, no inventes, yo quisiera tener una de esas. Y empieza a trabajar tu mente y los impulsos a una codicia tenebrosa, decir, ya me vi, ¿verdad? En el Hammer del año, y empiezas a alucinar que en las riquezas y todo eso, entonces
los impulsos hacia la avaricia. Y luego pasa una muchacha, pasa un muchacho, los impulsos de la carne. Cualquier cosa, la tentación de sacar provecho, de sacar ventaja, cualquier tentación de la carne se manifiesta mediante impulsos que en Cristo, cuando estás en Cristo, sientes esos impulsos, pero no los dejas más allá, porque tener a Cristo es como que andas en un caballo, pero tú traes la rienda. Mientras andemos en el mundo, tenemos una naturaleza animal, carnal, que es como si anduvieras en un caballo, pero cuando estábamos sin Cristo, ese animal no tenía freno. El caballo de repente nomás se dejaba ir. ¿Me explico? Se dejaba por sus impulsos del caballo, pero ahora cuando estamos en Cristo, mientras estemos en el cuerpo, Dios nos otorga un freno que le pone al caballo, entiéndase, a nuestra carne, para que tú en el espíritu estés frenando esos impulsos, sometiéndote a Cristo, gobernando la carne, que significa que tú estás crucificado, que estás muerto a lo terrenal, que no dejas gobernar lo terrenal en ti, que no dejas que esos impulsos de la carne te dominen, porque ahora quien te gobierna es Cristo y su palabra, sus ideales y sus conceptos. ¿Cuánto lo creen? Primera de Pedro 2:24 estábamos leyendo que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, tu pecado, para que nosotros estando muertos a los pecados, diga, estando muertos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuántos dicen amén? Así que ser cristiano es crucificar la carne. Sí, andas en el mundo, sientes los impulsos, pero automáticamente te acuerdas que tienes un Señor. Tienes un amo sobre ti que es Cristo, un dueño. Refrenas esos impulsos. Así que a veces son fracciones de segundo, pero ya cuando tienes práctica y desarrolla los sentidos espirituales, es como si diera un reparón el caballo y de repente lo aplacas en el momento, lo aplacas. Para los que están próximos a bautizarse, continuando la lectura de Romanos capítulo 6, dice el verso 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo se bautizaban las personas antes? ¿Y cómo nos bautizamos también ahora nosotros? Bautismo significa sumergirse, porque haces como que te sepultan. ¿Se han fijado? Que agarras a la persona, como nosotros los pastores, y se sumerge como si se estuviera sepultando a la persona. Y la Biblia dice aquí en Romanos 6:3: ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que cuando un cristiano se bautiza, simboliza la muerte de tu vida pasada, y cuando te levantas del agua, simboliza la resurrección de la vida nueva en Cristo. Romanos 6:4, continuando, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Que si tú aceptas a Jesús, tú estás diciendo: Señor Jesús, yo renuncio a mi vida pasada, y al aceptarte a ti estoy muriendo a mí mismo. Por eso la gente se bautizaba de inmediato, porque tenía convicciones de dejar su vida atrás, y en el bautismo hacía un simbolismo representativo donde dejaba su vida atrás, la sepultaba para resurrección de una vida nueva, para el simbolismo de la resurrección en la vida nueva. Así que, hermanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, así como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso significa bautizarse, y es cuando tú aceptas a Jesús, decides hacer un compromiso luego de bautizarte, cuando tú tienes la convicción, sin que nadie te presione ni te obligue, que tú tengas esa convicción, ¿sabes qué? Yo me quiero bautizar porque ya me identifiqué con que yo he muerto a mi vida pasada y ahora tengo una vida nueva en Cristo. Entonces estás listo para bautizarte. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿cuánto quisiera seguir compartiendo la palabra? Así que verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, porque es un simbolismo. Y ahora andamos en vida nueva, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, tu vida pasada, fue crucificado juntamente con Él. Eso es ser cristiano, que dejaste tu vida ahí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, ya Cristo te justificó. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado. Vuelvo a repetir, nosotros también considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí le voy a dejar. En eso consiste aceptar a Cristo. Esas son las implicaciones de tener a Cristo, que nosotros nos consideremos muertos al pecado. Por eso les voy a platicar una historia para que usted me entienda qué es lo que estoy hablando. Considerarte muerto. Considerarte muerto. Una vez dos personas se emborracharon y eran conocidos, eran amigos, pero ya borrachos se dijeron de cosas y hasta se amenazaron de muerte. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿sabes qué? Pues nos vamos a ver en tal lado para matarnos, a ver si es cierto. Y ahí iban a sacar la pistola los dos, ¿no? Unos duelos como los de antes, los vaqueros de antes, ¿no? Y ándale, que fue de la vida real. Y luego, ya borrachos, después se les olvidó y amanecieron. Y un amigo que vio todo, fue por uno de ellos y le dice: oye, ¿quedaste con fulano? Dice: no, estaba todo con la cruda, todo bien desvelado. Dice: no, ¿sabes qué? No voy a ir. Dice: no tengo pistola. Dice: no, aquí te traje una. Fíjate, el amigo le dice: aquí te traigo la pistola y para que vayas con pistola. O sea, supuestamente el amigo, ¿no? Y le dice: mira, dile que me dé por muerto. Le dice al que quería llevárselo, ¿no? Le dice: ve y dile que me dé por muerto. Y parece chistoso, pero la verdad es que cuando uno tiene los impulsos de la carne, uno se considera muerto. Y sí, a veces tienes impulso de la carne, pero ¿sabes qué? Es lo mismo. Te consideras muerto. Te consideras muerto ante esos apetitos de la carne. Y entonces en el Señor refrenas los impulsos, y el Señor entonces toma dominio. Cristo empieza a resplandecer en tu vida, los propósitos de Dios se empiezan a cumplir,
entonces empiezas a caminar con Dios, tu vida empieza a florecer, empiezas a crecer espiritualmente y es inevitable que la vida de Dios se esté manifestando en el creyente, en el que habita Cristo. Póngase de pie un momento para poder terminar. El compromiso es con Él. Nuestro compromiso es un compromiso personal. No es lo que yo pueda orar por ti, lo que alguien pueda orar por ti, lo que un pastor pueda hacer, es lo que Cristo hizo por ti. Creer en el Evangelio implica darle una respuesta a Jesús. Es una respuesta de arrepentimiento, de subirnos a la cruz para morir a nosotros mismos. Creer en el Evangelio es: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando te encuentres ante esa lucha de tu carne por el enojo, por la violencia, cuando te encuentres con ese impulso de la venganza, ahí es cuando decidimos morir a nosotros mismos ante cada uno de los apetitos que se van presentando de la carne. Y Cristo nos permite vivir un mayor gozo que no se encuentra en el pecado, porque ni viviendo con los más grandes deleites de la carne se llega a experimentar el gran gozo que solo Cristo te puede dar. Nadie después de pecar puede sentir una plenitud y decir: ay, gracias a Dios. Claro que no. Lo que hay es culpa, lo que hay es decepción, tristeza, angustia, dolor después de pecar. Y en Cristo no solo hay vida nueva, hay plenitud, delicias a su diestra. Dios no es insípido, solamente que muchas veces estamos llenos de las cosas del mundo, como si fueran golosinas que hemos comido, panes y tanta comida basura que no tenemos hambre de la comida buena. Dios y su palabra son verdadero alimento. De Él debemos de comer. Así que debemos de permitir que el Señor obre en nuestras vidas, que ya no seamos nosotros. Permitirle ahora vivirle, que Él viva en nosotros. Tener a Cristo es identificarnos con Él, que Él murió para nosotros tener una vida nueva. Identificarnos con su muerte y morir a nosotros mismos, y luego identificarnos con su resurrección para tener una vida nueva. Así que acerquémonos con la actitud correcta al Señor. Entreguémosles todo al Señor sin regateos, todas las áreas de tu vida, aquellas áreas que no has dejado que Dios tome control, entrégaselas. Cierra tus ojos un momento, cierra tus ojos, y es el momento para estar en Él, con Él. Es el momento donde decides si te subes a la cruz o no. Señor, muero contigo. Cuando Él estaba en la cruz, así cerrados tus ojos, piensa: Él murió por ti. Ahora espera que tú te subas a la cruz por Él. Si tú estás identificándote con el sacrificio de Jesús,
entonces te vas a subir a la cruz para morir a ti, por Él, para que Él viva en ti. Él no regateó su vida, Él la ofreció plenamente. Así que es un sacrificio voluntario, dispuesto, diciéndole: aquí está mi vida, mis deseos, aquí están mis sueños, te entrego todo, Señor, mis pecados, vicios, hábitos. Me subo a la cruz, muero contigo, Señor, sepulto mi vida pasada, resucito en nueva vida por la fe. Hemos muerto para tener esta vida nueva. Señor, te damos gracias, oramos a ti en el nombre de Jesús. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, el único medio para nuestra salvación. A ti te agradó que en Él habitara toda plenitud. Señor, nos reconciliaste en Cristo, nos reconciliaste contigo mismo, Señor, para que ahora podamos ser una familia, para que ahora podamos estar integrados en esta familia cristiana, para que ahora podamos estar siendo enseñados por pastores y maestros, Señor, según tu palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por este pueblo. Yo te pido que bendigas, Señor, a cada uno de los presentes. Señor, que estés tocando sus corazones ahora mismo y llenándoles de tu presencia, Señor. Yo sé que muchos, Señor, que no habían tomado la decisión plenamente de subirse a la cruz, ahora lo están haciendo, Señor. Se están negando a sí mismos porque vivían vidas tibias, vidas no comprometidas, vidas que no estaban entregadas plenamente al Señor, pero que ahora, Señor, yo sé que muchos de ellos están dando ese paso hacia ti, hacia el único Salvador, hacia su Redentor. Nuestro Redentor vive, nuestro Redentor vive. Señor, te amamos, te necesitamos. Son tiempos difíciles, tiempos, Señor, donde la temperatura del mundo está subiendo y muchos están siendo cocinados, Señor. Muchos están siendo, Señor, destruidos. Pero es tiempo, Señor, en tu nombre de levantarnos, en tu nombre, Señor, de no dudar, de no claudicar, de echar a un lado el desánimo, Señor. Porque si estás con nosotros, Señor, tenemos esa plenitud en nuestra vida. Así que cualquier angustia, cualquier problema, Señor, lo ponemos en tus manos en este momento. Toma control, Señor, de esas cosas que estén afligiendo a mis hermanos, que estén angustiándolos, preocupándolos. Tú tienes control y cuidado, Señor. Tú eres soberano, tienes el dominio completo en nuestras vidas. Señor, te cedemos el derecho, el control, porque eres el Señor. Te bendecimos, Señor. Amén. Decirlo a ti,
que te deshice de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Jesús, Jesús,
Gracias, Jesús. Nos entregamos por completo a ti.